Estás en tu ciudad. Ciudad FM 90.5, donde vive tu música. Sonido. Evolucionamos para estar junto a vos en tiempo real. Ciudad FM. Hacemos radio. Te presentamos en primera persona. Entrevistas exclusivas a referentes locales. Estos somos. Volvimos con Estos Somos acá por Ciudad FM 90.5 y como te anuncié en el primer bloque, estamos ya con Luis Bohm, secretario general del Movimiento Evita en la provincia de Mendoza y delegado provincial del INAES, que es el Instituto Nacional de Economía Social y Cooperativismo. Así que ya lo tenemos a Luis acá. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Buen día y muchas felicitaciones por este programa que entiendo que se inicia hace poco. Bueno, muchas gracias, Luis. Sí, nuestro segundo programa, así que estamos muy contentos por eso. Y nos trae en este encuentro una temática, Luis, muy importante, que es nada más ni nada menos que la economía social, la economía popular. Y yo te quería pedir, ¿sí?, que nos expliques, ¿sí?, con tus palabras, qué es la economía popular para que toda la gente sepa de qué vamos a hablar. Bien. Bueno, mira, voy a dar tipos claros en la explicación. Desde hace muchos años se trabaja y las mutuales. Se lo llama economía social porque se basa en solidaridad, en la organización de la comunidad, en un estilo de economía distinto, que no es una sociedad anónima, no una sociedad de hecho, con las distintas figuras jurídicas que existen. Y esto hace muchos años. La economía social tiene más de 100 años la historia en Argentina. Lo que nace como un fenómeno nuevo, que al principio se lo denominaba economía social, fue toda la cantidad de programas que se lanzaron para absorber o generar emprendimientos productivos en el propio seno de la comunidad, de gente que se inventaba el trabajo ante la desaparición del aparato productivo. Ejemplo, las mujeres que se juntaban para coser, o los grupos de cartoneros que se juntaban para hacer cartón, albañiles que por su cuenta hacían obras, y así podría seguir dándote un montón de ejemplos de cómo en la medida que se fue rompiendo ese aparato productivo que era la imagen de la Argentina, que no nacíamos, era una empresa en relación de dependencia. Al inventarse el trabajo de todos estos sujetos, nace un nuevo concepto que es la economía popular. Luis, te voy a pedir... Por lo tanto, la economía popular le llamamos a esos 10 millones de argentinos que no trabajan con un patrón, no tienen patrón, y se han tenido que inventar el trabajo. Luis, te voy a pedir, se escucha un poquito entrecortado, perdón la interrupción, te voy a pedir que, no sé si tenés buena señal donde estás, o por ahí si te estás moviendo un poquito, porque escuchamos nosotros la comunicación un poquito entrecortada, y es tan importante lo que estás diciendo que ahí te quería avisar eso. Yo te escucho perfecto. Si no me escuchan bien, es un problema de la antena, porque acá señal tengo. Estoy afuera en la calle, tengo señal, no hay cemento. Bien, ahí por momentos te escuchamos mucho mejor y por momentos un poquito entrecortado. Pero bueno, es muy importante lo que nos decís de la economía popular. Y yo justamente te iba a preguntar eso, el número de trabajadores de la economía popular en la Argentina, que me dijiste y se escuchó muy bien, son 10 millones. Y te quería preguntar
si ya tenemos el dato de cuántos trabajadores de la economía popular hay en la provincia de Mendoza. No están los datos del censo para tardar 6 meses aproximadamente en procesarse toda la información. Ahora solo tenemos los datos generales, cantidad de argentinos, habitantes de provincia, los primeros resultados gruesos. Perfecto. Pero datos finos van a ver recién dentro de 6 meses. Pero sí te puedo decir que nosotros calculamos aproximadamente que unos 400.000 o 350.000 mendocinos y mendocinas son trabajadores sin patrón. Y una aclaración que es muy importante, sí, es que estos 10 millones de argentinos, sobre 18 millones que son la población económicamente, son trabajadores que no tienen ningún derecho. Y eso implica un retroceso enorme en la conformación de la estructura de trabajo de los argentinos. Cuando asume Perón en el 45, se hablaba de los cabecitas negras, sí, que eran todos los trabajadores que estaban explotados en condiciones de 14 horas diarias de trabajo, sin derechos, y lo que hizo como fenómeno revolucionario el peronismo fue dotar a esos trabajadores de derechos. Derecho a la jubilación, derecho a las vacaciones pagas, derecho a la licencia maternal, licencia por enfermedad, etcétera. Un montón de derechos. Y bueno, les brindó, Luis, les brindó la capacidad de organización a través de los sindicatos, nada más ni nada menos. Por supuesto, además de generar el fenómeno de la organización de los sindicatos para defender los convenios colectivos. Exacto. Pero hoy esos 10 millones de argentinos no tienen ningún derecho. Y te pongo 2 ejemplos sencillos. Una persona que se quedó sin trabajo y se armó una carpintería en el garage, se lastima la mano con una máquina de la carpintería, no tiene una ART que lo cubra, no tiene obra social que lo atiende, tiene que ir al hospital público, no tiene los remedios con descuento, pero además cada día que no puede trabajar es un día que no tiene ingreso. Un día perdido, sí. Es terrible. O una mujer que se queda embarazada y es madre y no tiene derecho a los 3 meses para dar lactancia, para ocuparse de su niño, para acomodar su organismo en el puerperio. Ninguno tiene vacaciones pagas, por supuesto. O sea, hay un nivel de informalidad y de explotación, autoexplotación. Y así mucha gente, lamentablemente, para que vos te unidad de esos 10 millones de trabajadores de la economía popular, solo 1.200.000 reciben el potencial trabajo, que es el único plan de asistencia del Estado, que es de 19.500 pesos. Cuando uno escucha los medios de comunicación hegemónicos, da la sensación que todos los pobres tienen planes, y no es así. Social. Es solo un porcentaje pequeño que se puede cubrir, y yo quiero insistir que son trabajadores, porque los medios de comunicación tratan de estigmatizar esos sectores como choriplaneros, vagos, negros, que no les gusta trabajar, y en realidad es impresionante lo que trabajan y lo que se autoexplotan. Yo estaba hablando con mujeres que cosen 16 horas diarias y terminan con la vista reventada, pero además no solo cosen 16 horas diarias, tienen que atender a sus hijos, tienen que cuidar a sus padres, tienen que hacer de enfermera de la madre que está mal, que hay muchas tareas de cuidado. O sea, hay un nivel de actividad en este sector de la población que lamentablemente los medios de comunicación estigmatizan como gente vaga. Y nada más injusto y nada más horrible que esa estigmatización. Sí, considerando, ese Luis, sector, que es lo que se llama la economía popular, es lo que estamos trabajando muy fuerte desde el movimiento Evita y otros movimientos sociales, organizándolo en un sindicato que es la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, con la intención de que desde esa conciencia trabajadora
se organicen y peleen y logremos pelear por los derechos, ¿no? Sí, y eso es lo que estamos tratando de incidir en el gobierno nacional fuertemente. Bien, y articulando con el INAES, organización a la cual estás al frente acá en la provincia de Mendoza, y te escuchaba, Luis, Sí. atentamente, y considerando, ¿no? También tocaste un tema no importantísimo, que también lo vamos a charlar en los siguientes programas, que es la desigualdad también, ¿no? Entre hombres y mujeres, y con respecto a los derechos y al trabajo ese no considerado y no reconocido de la mujer, porque las mujeres hacemos un montón de cosas y hay una parte no reconocida. Quería preguntarte, Luis, nosotros también en el programa pasado hablamos de nuestro primer programa, hablamos de esto, de lo que vos dijiste, de estigmatizar a la gente que tiene y castigar a la gente que tiene un plan social, cuando en realidad a veces pasa que los medios hegemónicos, como vos decís, los medios, no las radios por ahí más escuchadas, los medios masivos, que quiero siempre aclaro, porque soy docente y también le digo a mis alumnos que los medios masivos son empresas, ¿no? Y que esa empresa tiene un dueño y ese dueño tiene una ideología. Y a veces le digo a mis alumnos y a mis alumnas que tienen que filtrar la información, que no todo lo que pasa en un medio masivo acá en Mendoza, que no los voy a nombrar, pero son dos los medios que tienen más audiencia, si se quiere. No tienen que creer siempre todo lo que se escucha, porque además estos grandes medios cobran unas pautas que son millonarias. Pero para no irnos del tema, Luis, y aprovechar todo lo que sabés y la información que tenés, te quería preguntar con respecto a las cooperativas y mutuales, teniendo en cuenta la importancia, ¿no?, que desde el Estado puedan estas cooperativas, estos espacios de trabajo puedan ser matriculados. Sí, bueno, de hecho, hoy nuestro enfoque es el de que a un grupo de trabajadores de la economía popular que resuelven su trabajo siendo su propio patrón y que están desintegrados. Voy a poner un ejemplo: 2 compañeras y 2 compañeros que hacen jardinería en Rivadavia y que no son ni monotributistas, no tienen derecho, no tienen nada, y se juntan esos trabajadores de la economía popular y se organizan, pueden dar un paso hacia arriba en la escalera, constituyéndose, por ejemplo, en cooperativa, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas también. Pero la ventaja importante que tiene es que si a la economía popular de a poco la vamos formando, la vamos apuntalando, le vamos dando derechos y la vamos organizando con apoyo del Estado, eso se puede transformar en cooperativas de trabajo, de producción, de los distintos tipos que hay, donde hoy se ha facilitado enormemente la constitución. Antes necesitadas 12 personas para constituir una cooperativa, hoy la puede constituir con 3 personas. Y hemos facilitado en esta gestión enormemente los requisitos para constituir una cooperativa. Y organizados como cooperativa, se abre la posibilidad de acceder a créditos a tasas subsidiadas o subsidios, menor monto, pero subsidios directos que permiten comprar herramientas, capacitación, insumos, para ayudar a poner a Argentina de pie productivamente. Así que esa es una política importante, a lo cual estamos trabajando muy fuertemente acá en Mendoza, desde el INAES, tratando de ayudar y asesorar y facilitar lo que es la constitución de cooperativas y a su vez ayudando a que entiendan que una cooperativa no es una sociedad anónima, que tiene como principal elemento que sus integrantes entienden que de la cooperación y de la solidaridad se pueden generar
esquema ganar. Se puede hacer más trabajo, cobrar mejor, facturar, estar en blanco, tener acceso a cuenta bancaria, a un montón, a crédito, a un montón de herramientas que de otra manera no van a tener acceso, o es un acceso mucho más limitado. Así que en esto estamos trabajando muy fuertemente y tratando de organizar el sector para reclamar también un serio problema en Mendoza, para que vos tengas una idea y la audiencia se una idea. El presupuesto de la provincia de Mendoza es de 200.000 millones de pesos y el área de cooperativas y mutuales tiene un presupuesto de 19 millones. Y mi abuelo me enseñó que la acción es la medida del interés, y en mis años de funcionario público he aprendido que lo que ponen de presupuesto en un área es lo que lo que pone un presupuesto es lo que interesa al que gobierna. Exactamente. Y este gobierno, para que tenga una idea, de esos 200.000 millones, pone 15, 19 millones en cooperativas y mutuales, que es una miseria, pone 700 millones de pesos para todo el área social y gasta 5.000 millones en pauta a medios de comunicación. Entonces, se da una situación donde realmente a la provincia de Mendoza, no al gobierno radical no le interesa el sector de la economía social y la economía popular. Está muy casado con las empresas tradicionales, con las grandes empresas y con los medios de comunicación hegemónicos. Y eso es un problema, porque cuando uno baja al territorio, vos te encontrás con necesidades sociales o grupos productivos que solo pueden contar con la ayuda del municipio o de la nación. La provincia mira para el costado y se hace la olímpica sonsa respecto a la realidad de este tipo de necesidades. Así que estamos con un problema importante. Es muy importante, Luis, esto que vos destacás, porque detrás de este, ¿no? de toda esta información hay datos tan certeros, y siempre es un placer charlar con vos, ¿no? En todo momento, al aire o fuera del aire, porque lo importante es manejar la información y los datos, ¿no? Porque puede opinar cualquiera, pero lo importante es cuando yo puedo argumentar, como vos estás haciendo en este caso, estás argumentando la información, ¿no? Y volvemos al mismo tema de poder de manejar estos datos importantes, porque en definitiva los datos son la realidad, y la realidad es lo que la gente tiene que conocer. Hace poco, Luis, estuvo Emilio Pérsico en la provincia de Mendoza, hace muy poquito, fundador del movimiento Evita, y es también un placer siempre escucharlo, por todo lo que por su trabajo, por su dedicación, por su pasión. Y yo quiero saber de ese encuentro, que un gran referente de las organizaciones sociales, qué mensajes les dejó Emilio Pérsico en la visita a Mendoza. Sí. Mira, te diría, lo resumiría, fue un plenario de 8 horas, 10 horas casi. Hablamos muchas cosas, pero si tuviera que sintetizar 3 conceptos los más importantes, el primero es la importancia de la unidad de los sectores nacionales y populares. Eso me parece que es un concepto clave en un momento donde venimos a salir de la pandemia, o estamos saliendo, la macrisis, la guerra de Ucrania, un conflicto internacional y geopolítico importante, una inflación mundial galopante, una inflación nacional muy preocupante, y que ante un panorama como este, la mayor unidad posible de los trabajadores, tanto los trabajadores formales como los trabajadores de la economía popular, tiene que ser la columna vertebral de donde se organice el reclamo por los derechos
y por las políticas activas que el Estado tiene que hacer para poner de pie a la Argentina, convencidos de que ese proceso es de abajo hacia arriba y de la periferia al centro. Es imposible pensar que este país va a producir 10 millones de puestos de trabajo formales como pensábamos antes, como era antes, ¿no? Que venía una empresa, de trabajo. Vos imagínate que la última planta de en la Argentina invirtió casi 400 millones de dólares, tiene 2 robots que están prohibidos en Japón y generó 85 puestos de trabajo. Este capitalismo actual no es mano de obra intensiva y procura sacarse de encima el problema del recurso humano. Y es toda una decisión. Entonces, ante ese panorama, para decirlo de manera sencilla, si no organizamos la economía popular y estamos codo a codo, espalda con espalda, con los pocos trabajadores formales que van quedando, no hay posibilidad de pulsear la distribución de la riqueza dentro de nuestro país y en la asignación de los presupuestos y las políticas activas hacia lo que el pueblo necesita. Van a ganar los más poderosos, los que tengan más capacidad de lobby, los que tengan más capacidad de extorsionar al gobierno nacional. Entonces, este gobierno nacional necesita que los trabajadores estemos organizados y como columna vertebral logremos luchar por reivindicaciones importantes. Por ejemplo, la semana pasada hicimos en todo el país una operatoria que decía: con los precios, con la comida no se jode. De todas las organizaciones sociales en todo el país salimos a hacer panfleteada y folletería en las puertas de los supermercados, llamando a la reflexión a la sociedad y a los supermercadistas, por supuesto, de que estamos muy molestos con esta inflación inexplicable. ¿Por qué inexplicable? Porque la teoría clásica sostiene que la inflación básicamente se produce por emisión monetaria y déficit fiscal. La Argentina tiene en este momento un 60% de inflación anual. Si vos medís cuánto es el déficit fiscal y cuánto es la emisión monetaria, no deberíamos tener una inflación superior a 19-20% anual. Pero, como bien explicó en su momento Prebisch, en la década del 60, autor de la teoría que le llaman de la inflación de la CEPAL, cepaliana o cepalina, Latinoamérica tiene una lógica distinta a Occidente o al norte cómo funciona la inflación. Y consideran que la inflación es multicausal y básicamente identifica 3 factores. Un factor clásico, el déficit público y la emisión monetaria. Pero hay otro factor muy importante, sobre todo en Latinoamérica, que es la imperfección de la economía de mercado. Es decir, el sector privado reclama por una economía de mercado donde haya competencia, donde los precios se autorregulen, sin intervención del Estado, porque donde hay múltiples jugadores que compiten. En la Argentina, por ejemplo, el 80% de la harina la produce Molino Río de la Plata. El 88% de los lácteos los produce la Serenísima. El 90% del aceite lo genera Aceitera General Dehesa. Es decir, tenemos mercados terriblemente imperfectos, o monopólicos, o oligopólicos, o cartelizados. Entonces, estos muchos se juntan, mucho poder, y se ponen de acuerdo y corrigen la lista de precios acorde a sus intereses, no a la emisión monetaria y al déficit fiscal. Y el tercer elemento, y eso es un grave problema, por eso salimos a hacer esa campaña con la comida no se jode, advirtiéndole a estos sectores poderosos que terminen de generar
esta explotación de precios irracionales que tenemos. Y el tercer elemento que constituye la inflación en Latinoamérica es lo que se llama las expectativas racionales, que está muy atado al tipo de cambio, sobre todo en la Argentina, culturalmente está muy dolarizada la economía, y que hace que, cuento una anécdota, mi ex esposa, un día estamos en domingo almorzando, ella tiene un negocio de ropa para mamá y bebé, nos llega el diario de los Andes, tapa el diario de los Andes, aumentaría el pan 25% esta semana. Entonces, por expectativas racionales, mi ex esposa llega el lunes a su negocio y aumentó 25% todos los precios de la vidriera, previéndose o atajándose de cuando tuviera que ir a reponer mercadería porque no le iba a alcanzar para reponer lo que había vendido. Ese mecanismo es un mecanismo muy dañino en Argentina, y no estoy haciendo un juicio moral, estoy diciendo cómo funciona la cultura de los actores económicos. Es fatal porque explica también un porcentaje muy importante de la inflación argentina, que no tiene nada que ver con la realidad económica, sino con las expectativas, y las expectativas se construyen en los medios. Así que estamos dando una lucha conceptual y política contra estos dos factores de inflación que no deberían de existir o tendrían que tener un peso mínimo. Pero es lo que hace hoy que la inflación, en vez de ser el 19, el 21%, sea el 60, el 62. Y ya sabemos que la inflación opera como el impuesto más injusto, porque los sectores más humildes, que gastan el 100% de su salario en comer, en las necesidades básicas elementales, terminan pagando una barbaridad por la ambición y la codicia de estos formadores de precios que no tienen el más mínimo empacho en aumentar los precios a su antojo y conveniencia. Certeras, la verdad que es un placer escucharte, Luis, por toda esta información. Hemos tenido en muy pocos minutos también el poder conocer a través de tu palabra, más allá de algunas cuestiones técnicas de la comunicación, el concepto, ¿no? de poder entender el concepto de la inflación, porque es fácil decir, la inflación, sí, la culpa de, sí, pero sí, como dije recién, muy pocos o pocas saben, ¿no?, qué hay detrás de todo esto. Te agradezco mucho, Luis, tu participación en Estos Somos. Siempre es un placer escuchar todo lo que sabes, la información que tenés, que te lo ha dado, ¿no?, tu trayectoria y años de trabajo, por supuesto. También desearte, Luis, un muy feliz Día del Padre mañana, y merecido. Muchas gracias. Y te agradezco nuevamente que hayas estado con nosotros en Estos Somos. No, es un placer. Yo los quiero felicitar por el programa que están haciendo y la importancia que es que poder escuchar muchas voces y que haya un debate social informado, porque es lo que necesitamos, un pueblo informado. Exacto. Para que no lo lleven de las narices y que tenga espíritu crítico, que no se crea ni lo que dice Clarín ni lo que dice Luis Bon, pero que escuche a Clarín y a Luis Bon y pueda sacar sus propias conclusiones y tener una opinión propia de lo que vive cotidianamente, sin que le pongan el título los medios hegemónicos. Yo a clave, le agradezco que me hayan dado la posibilidad de conversar un rato. Estoy a disposición de ustedes para cuando quieran. Hay muchos temas para hablar, muchos temas muy interesantes, así que yo sé que el tiempo en los medios de comunicación es tirano, pero bueno, a disposición de ustedes para cuando lo necesiten, y felicitarlos nuevamente por el programa.
Muchas gracias, Luis, y te invito hasta que te quedes porque nos queda una cantante rivadaviense que vas a escuchar, que va a cantar, le vamos a pedir que cante un poquito, así que quédate con nosotros, Luis, un ratito más hasta que termine Estos Somos. Decime el nombre del artista, por favor. Se llama Ludmila Beltrán y ya está acá en el estudio de Ciudad FM, lista ahí para salir al aire, y para nosotros es un placer. Como se dice en el mundo artístico, mucha mer. Mucha mer. Sí, gracias Luis, dice acá la Ludmila que está en el estudio. Gracias Luis de parte de Ciudad FM y Estos Somos. Y un placer escucharte como siempre, seguro nos volveremos a encontrar. Y feliz Día del Padre para todos los padres que están escuchando el programa. Muchas gracias. Un abrazo.